En este video voy a plantear una pregunta. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En realidad lo que vamos a hacer es cuestionar nuestro concepto de la realidad y vamos a hacer una visión nueva de la naturaleza, vamos a plantearnos la naturaleza de una forma nueva. Además os voy a comentar dónde tomé cada una de las fotografías para que hagamos un viaje por diferentes lugares que he visitado. La cuestión es que los celtas, los tibetanos, los indígenas norteamericanos, los españoles, los católicos, los celtas, todos usan la simbología y los patrones, la geometría, de forma sagrada. De alguna forma relacionan a Dios con la geometría y con los patrones. En el caso de los celtas va mucho más allá. Ellos tenían verdaderamente una idea de fractal de la realidad. Los esotéricos hablan de lo que es arriba es abajo, como que lo grande es lo pequeño igual, ¿no? Y vamos a ver, empezando primero, a ver en la naturaleza cómo los símbolos parecen repetirse, y después de eso, al final, os voy a plantear la pregunta del huevo y la gallina, pero la vais a contestar ustedes mismos. Aquí empiezo con una fotografía que tomé en Puebla, en la Sierra de Puebla, donde podéis ver un árbol que le dicen el árbol que anda. Y la verdad que desde lejos, aunque en la fotografía no se capte tan bien, efectivamente es muy divertido porque el árbol parece que va andando. Este tipo de paralelismos y de situaciones creo que las hemos visto todos en la naturaleza. Esta segunda imagen la tomé en un pueblo que se llama Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Grazalema. La curiosidad con esta imagen de estos dos insectos que están reproduciéndose, la peculiaridad que tienen es que tiene, como veis, una pirámide. Todos hemos visto las pirámides de Egipto, las pirámides de México y otras pirámides. Y pensamos que en España no había pirámides, pero sí las hay, aunque sea en los insectos. A continuación veis otras pirámides que encontré en España. En este caso es en las Salinas de Hortales, en Prado del Rey, en la Sierra de Grazalema, en la entrada del Parque de los Alcornocales de Andalucía, España. Aquí podéis ver cómo la naturaleza, la salina, hace y crea esas pirámides. En el caso de la que está a la derecha, tiene un gran parecido con las pirámides mayas, y la de la izquierda, los que hayáis conocido Teotihuacán, veréis que tiene un gran parecido con la pirámide del Sol. ¿Pero qué significan estas repeticiones? ¿Es simplemente una casualidad? ¿Quizá nuestro mundo está hecho de esos patrones? ¿Quizá la realidad nuestra es similar a las de las computadoras, en las cuales unos símbolos se van repitiendo constantemente, dando diferentes apariencias? Estos mismos insectos que hemos visto antes, además de la peculiaridad de tener una pirámide, también tienen dos puntitos, como podéis ver, que son dos ojos. De esa forma los animales ahuyentan a sus depredadores. Esto es una forma muy avanzada de inteligencia, que podemos ver más claro en esta polilla que tomé en la Ciudad de México. Aquí podéis ver claramente cómo la polilla está asustando al depredador, porque claro, el depredador va a ver, cuando calcule la distancia entre un ojo y otro ojo, a un animal mucho más grande que el que realmente tiene delante. Es de esta forma como los animales usan la inteligencia. Pero recordamos una cosa, los animales no tienen cerebro. Entonces, ¿de dónde viene su inteligencia? Porque se supone que los seres humanos, al tener cerebro, creamos la realidad, y en la nueva era dicen que si cierras los ojos, imaginas un coche, te dan un coche nuevo. Pero realmente, ¿cómo se crea la realidad? Porque ellos no tienen cerebro. ¿Qué sucede? ¿Es Dios el que le da esa realidad? ¿O pertenecen a un universo inteligente?
¿O todo es, como dicen algunos, una ilusión? Aquí vemos otro gran ejemplo. Esta araña en su lomo que tomé en Grazalema, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, España. Fijaos cómo nos pone una carita aterradora, como de demonio, para avisarnos del peligro. Desconozco si en este caso era venenosa o no, pero lo que sí es muy interesante es esa inteligencia de los animales sin cerebro. Esta misma situación la encontramos en este cuerno, que es un hongo, y fotografié en la Sierra de Puebla. Fijaos cómo, de nuevo, el mismo cuerno que llevan las vacas o llevan las cabras o otros animales, se reproduce aquí en un árbol en forma de hongo. Y después, por supuesto, tenemos las orquídeas, como esta que tomé en México, concretamente en la zona de la Huasteca Potosina. La flor ha tomado forma de un animal. Vemos un zorro, pareciera, un perro. Pero tú dirás, esta foto no es tan clara, ¿no? Es un juego de nuestra imaginación, porque te preguntarás, ¿las flores pueden adoptar la forma de las cosas y de los animales? ¿Puede nuestra imaginación crear esas cosas o la crea la imaginación de Dios? ¿O son simplemente casualidad? La cuestión es que esta foto siguiente que comparto es una orquídea y es en un lugar bastante conocido, Xilitla, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Se hacía satanismo en Xilitla y por eso aparecen fantasmas en las orquídeas. Si seguimos con las orquídeas, vemos esta en Yogualichan, que es una ciudad totonaca que se encuentra en la Sierra de Puebla, concretamente cerca de Cuetzalan, que se llamaba así porque era el lugar del quetzal. Ya los quetzales solo quedan en Chiapas, en la reserva de la biosfera El Triunfo, pero llegaban hasta Puebla. Aquí vemos claramente cómo la orquídea ha tomado la forma del jaguar. Es muy impactante ver cómo todos los animales se van reflejando en las plantas. Pero tú dirás, todavía aquí estoy jugando un poco con la imaginación, ¿no? Pues te voy a mostrar otro más claro todavía. Todo esto al final te sorprenderá, pero está muy relacionado con la pregunta de ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Esta la tomé en Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz, en mi pueblo donde yo nací. Y fijaos, conejos. Esta orquídea conserva los conejos. ¿Qué sucede ya en estos lugares? Cuando hubo cazadores, cuando la gente vivía del conejo y cuando había muchos apicultores en un lugar y muchos agricultores, la naturaleza tiende a conservarse, porque los pequeños agricultores, cazadores, apicultores, cuando son pequeños los pueblos, ellos dependen mucho del campo y lo cuidan. Limpian el monte con los animales o quitando la rama seca para que no se queme. Los apicultores pues se preocupan de que haya flores, no se usan venenos. Los cazadores son muy celosos de que no se acaben las especies, protegen los bosques, los hacen rentables, hasta que llegan las grandes industrias. Llegan los grandes tractores, lo destruyen todo, lo envenenan todo y se llevan hasta las piedras. Afortunadamente todavía en esa zona de Cádiz no ha llegado esta agricultura que venden como solución, pero en realidad es la destrucción. Es mejor un cazador que cuide un gran terreno, o es mejor un campesino que quite la rama seca de los árboles para evitar incendios, o un cabrero que entre en los montes para limpiar la maleza para que en el verano no arda, que todas esas campañas ecologistas o económicas que nos venden. He hecho este paréntesis porque quiero aprovechar este video para compartir con vosotros todo lo que yo he aprendido naciendo en un pueblo de campesinos y de gente de campo y viviendo ahora en una ciudad, que son las prisiones modernas, pero bueno, por alguna razón Dios me puso aquí. Vamos a seguir viendo que no solo hay conejos, sino que aquí podéis ver una cosa más curiosa todavía, también es en España. Resulta que eso
Para los que vivís en América lo habréis reconocido rápidamente. Es un colibrí. La cuestión es que se supone que en Europa no existen los colibríes. Me gusta pensar que quizá la naturaleza deja su huella y ahí queda la memoria grabada de los animales que un día hubieron en ese lugar y que después son como huellas o semillas que después se van a volver a reproducir. Entonces quizás algún día los colibríes vuelvan a volar en Europa. Lo más interesante de esta imagen es que desde arriba tiene otra forma. Y es la forma de abejas, como podéis ver aquí. Fijaos cómo esta flor supera a las demás en ese detalle peculiar que representa al colibrí cuando se mira desde el lado y a las abejas cuando se mira desde arriba. Hay una leyenda que dice que los monos vivían en España, que había tantos árboles que podían cruzar España sin tocar el suelo. Y fijaos, aquí hay una imagen mucho más alucinante. Todas estas orquídeas están cercanas unas a otras. Aquí vemos claramente lo que, según como lo mires, puede parecer un mono, puede parecer un hombre con una armadura o un traje, y también puede parecer estas criaturas, hombres hormigas, que vemos en algunos libros antiguos, en la mitología. Hoy los llaman extraterrestres, pero siempre han estado en la Tierra, en mi opinión, o así lo creo yo. No creo tanto en el extraterrestre, sino en que son cosas que existieron desde hace muchos miles de años en la Tierra y quizá pertenezcan a ese mundo invisible que no podemos nosotros explicar, que crea estas maravillas que os estoy mostrando. La siguiente es más curiosa todavía. Aquí podéis ver claramente una cabra. Y se da la circunstancia de que esta Prado del Rey, donde están tomadas estas fotos, está muy cerca de las montañas de Grazalema, donde todavía hay cabras montesas. Es una maravilla encontrarse con ellas. Ya donde están estas orquídeas, esta cabra, por supuesto, se ha extinguido. Ya con la llegada de los alambradas en los años 50-60 a España, como dicen, le pusieron vallas al campo, ya la vida salvaje ha sido destruida poco a poco. Volvemos a ver cómo la naturaleza pareciera no resignarse y en pequeño está conservando estos recuerdos de lo que fueron sus animales. Este es otro animal que sí está bastante extinguido, que es el lobo. En el tema del lobo, pues como en todo, está el problema de los ecologistas y el problema de la falta de sentido común. Es decir, los lobos podrían convivir con los seres humanos. Hay circunstancias en las que hay que matarlo porque el lobo se acerca a un pueblo y puede matar personas. Hay veces que el lobo puede matar ganado. Sin embargo, también la principal causa probablemente de la extinción de la mayoría de los animales no son los campesinos ni los cazadores, sino son las carreteras que hacen una gran matanza diaria de animales, son los químicos que se echan en ríos, las mineras. Hay muchas causas de la extinción de los animales. Creo que la última de todas son los campesinos. Al campesino le interesa conservar el árbol porque le da de comer. El cazador no va a matar a un venado con cría porque sabe que si no el año siguiente no va a poder cazar. Hay muchos códices que desconoce la gente. No quiero que se use este video para entrar en la religión millennial climática, en la iglesia, como yo digo de broma, la iglesia climática de los últimos días de Santa Greta. No es la idea, ¿no? La idea es mostraros la naturaleza, pero desde el respeto a la gente que vive en ella. En los cuentos de Caperucita, por ejemplo, se contaban porque los lobos realmente son peligrosos en ciertas circunstancias. Entonces, para que los niños no se fueran cuando los padres se iban a trabajar o cuando estaban solos, no se fueran al bosque para evitarle el peligro y para que no les pasara nada, se les asustaba con lo del lobo. Hoy día, aunque ya no hay lobo, ya me imagino que pasaría que un ecologista tendría la locura de irse a darle unos besos a unos lobos y se lo comerían, ¿no? Es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Es un poco el radicalismo en el que estamos viviendo, pero como podéis ver, la naturaleza no ha renunciado a los lobos siguen ahí en las orquídeas.
Aquí vamos a ver otra muy curiosa. Son los hombres indios. Este hombre le llaman el indio. Es una figura que hay en un pueblo que se llama Antequera, en Málaga. Un pueblo muy antiguo, de hecho viene de Antigua, de una ciudad antigua, donde hay bastante dólmenes en esa zona, muchos dólmenes, tanto en la zona de Cádiz o Málaga, dólmenes celtas. Esta imagen o este lugar es bastante famoso. Aquí lo vemos como verdaderamente parece un hombre, pero os voy a contar una curiosidad. Camino de Cádiz, por la carretera hacia Cádiz, hay otra montaña que también se ve como un indio al atardecer. Solo que como ahora, de la forma en que están diseñadas las carreteras, uno no se puede parar para tomar la fotografía y no me quedó bien. Pero si alguna vez vais por Antequera, dirección Cádiz, estar atento porque no es la única montaña que tiene forma de persona. Y en este caso lo curioso es que tiene el perfil más de un indígena americano que de un español o una persona del Mediterráneo. Muy interesante. La naturaleza es increíble y nos muestra cosas siempre misteriosas. Y para misterio creo yo que la zona de los mayas en Yucatán, como es el caso de esta huella que veis, que se encuentra en la ciudad de Oxquintoc, en Yucatán, al sur de Mérida, en México. El edificio que veis es el Satun Sat. Satun Sat significa, Sat es perderse, como perderse y perderse otra vez, como perderse y volverse a perder. Pero aquí lo curioso es que Sat es el origen de la palabra, en latín Satanás. Y curiosamente, el infierno, el lugar de Satanás, es el lugar de la perdición, el lugar donde te pierdes. Y en ese edificio de ahí, Misterios de la Vida, hay un laberinto. Y un laberinto es un lugar de perdición. Fijaos cómo las casualidades se alían. En esta ciudad, pues me tocó a mí tener una fortuna, que fue que ese laberinto está en un edificio el cual es llamado el Templo del Jaguar. ¿Por qué es el Templo del Jaguar? Pude yo mismo descubrirlo porque en la huella que veis a la derecha parece la huella de un jaguar y está como grabada en la piedra. Sin embargo, esa huella no la habían visto antes y estaba tapada, pero cuando llegué aquel día, pues la lluvia lavó el suelo de tal forma que al salir del laberinto vi la huella del jaguar y le tomé una foto, lo cual explica por qué se llama el Templo del Jaguar. ¿Qué quiero decir con esto? No creemos en los mitos, no creemos en la Biblia, no creemos en los libros antiguos, creemos que el Internet es todo y que la modernidad es todo, pero los mitos y las leyendas tienen una base real y en ellos también hay enseñanzas, como puede ser, por ejemplo, la perdición de los mayas, nunca mejor dicho, su propia destrucción, una civilización grande, avanzada, que se destruyó. Nos creemos inmortales, pero no lo somos. Muy cerca de Oxquintoc está un lugar que os recomiendo también, es esta cueva que podéis ver, Actún Usil. En la entrada de esta cueva hay muchísimas figuras. Hay personas que dicen que se tratan de eventos naturales. Otros de que los mayas crearon estos seres y se formaron con el tiempo. Otras que son creaciones algo así como mentales de los mayas. Los mayas actuales le llaman a ellos los guardianes. En este caso vemos uno que parece como un animal, como un mamut, o sin duda que es imponente la forma que tiene. Pero tú dirás, en esa misma cueva habrá cosas más claras que esta, porque los escépticos dicen, ay, es que este tiene mucha imaginación. Vamos a ver la siguiente imagen. Este está también dentro. Este os va a sorprender aún más. Y a mí me sorprendió todavía más porque cuando se apaga la luz completamente, aquí está siendo iluminado, pero hay una forma que se le da con una linterna y esa linterna proyecta un ser detrás que se ve como griego. Parece griego, no parece mesoamericano. Yo he visitado muchos museos mayas, etcétera.
en varias ciudades y nunca he visto una figura como la que se ve en esa cueva. Sin embargo, no se le podía tomar foto porque al apagar la linterna la figura desaparecía. Pero no obstante, ahí vemos dos seres. Uno que está arriba tiene como una cara y como en su pecho tiene otra cara como de un demonio también o como de una bestia, una fiera que está un poco enfadada, ¿no? Se le ve mala cara. Extraña esta figura. Este es el guardián que está a la entrada de la cueva. Aquí podéis ver claramente, es una ampliación a la izquierda, cómo tiene como boca de pato o boca de serpiente, y arriba veis como un hombre que tiene los brazos como cruzados, como el Osiris egipcio, y que tiene una dentadura bastante afilada y la cabeza cuadrada. En realidad se ve mucho más impactante, pero bueno, la cámara logra captar la forma. Os pongo esto para preguntar qué misterios hay detrás de las leyendas, detrás de todas estas cosas, ¿qué hay? Hay un mundo invisible, como dice la Biblia, por ejemplo, en el cual está Dios y también están los demonios y están las creaciones divinas y las creaciones de Satanás, o esto es simplemente una casualidad y la tierra ha producido eso y nuestra imaginación ve cosas que son naturales. Tengo que decir que he visitado muchas otras cuevas en México, bastantes cuevas, y hay cuevas que no tienen esta figura. Entonces, eso me apunta a mí a pensar un poco que algo misterioso hay detrás de estas cuevas. Ya dentro de esta cueva se encuentra un guardián, que es esta cabeza que vemos aquí. Es impresionante porque sí, realmente sí parece una cabeza, como dirían, trepanada. Tiene la cabeza como cortada. Esto hay que conocerlo. Tú puedes ir a la cueva y no encontrarlo, tienes que ir con los guías. Además, yo no recomiendo ir a las cuevas solos porque no son lugares que uno conoce. Entonces, por el lado natural, en el lado materialista, si eres ateo materialista, pues es peligroso ir a una cueva solo. Pero si eres ya creyente en Dios o crees en que existe algo más allá, pues también tienes que tener cuidado con las cuevas, porque estas cuevas están protegidas por guardianes. Algunas pueden ser buenas, pero otras pueden ser guardianes negativos. Puede haber, según los mayas, por ejemplo, en esta cueva hay dragón. El dragón que ellos tienen, un dragón que guarda la cueva. Entonces hay que pedir permiso, etcétera. Es decir, que lo veas como lo quieras ver, como materialista o de forma esotérica, o si los quieres ver de forma cristiana, a las cuevas hay que ir acompañado y con permiso y sabiendo dónde va. Aquí hay otra cueva que está en Puebla. Aquí podéis ver un jaguar. Claramente se ve el jaguar. El jaguar estaba como a la entrada. Era como un guardián, como parecido a las esfinges que ponemos o se ponen en los edificios, como por ejemplo en las puertas del Congreso de España y dos leones, así de esa forma. Ustedes seguiréis preguntando ¿qué tiene que ver esto con el huevo y con la gallina? Creedme que al final del video lo veréis y es alucinante. ¿Qué crea estas cosas? ¿Mi imaginación? ¿La imaginación de Dios? ¿O, como piensan los científicos materialistas de hoy, para los cuales no existe nada más allá de lo que ven nuestro ojo y tocan nuestro sentido, es simplemente producto de mi imaginación? Pues tengo que decir que curiosamente esa cueva era otra cueva muy interesante, llena de este tipo de figuras. En ese mismo viaje en Puebla visité otras dos cuevas más y no encontré figuras. No recuerdo el nombre de esta cueva. Me gustaría compartirlo con ustedes, pero no lo recuerdo. Vamos a dar un salto a otra forma en la que la naturaleza y la religión y la mitología parecieran fusionarse en una. Y en este caso estamos ante un árbol crucificado. Hoy día vivimos en el mundo de George Orwell, en 1984. Si no habéis leído el libro, os lo recomiendo. En el 1984 de George Orwell, en El Gran Hermano, la guerra es paz, la bondad es maldad, el robo es honesto, todo el mundo le han dado la vuelta. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, en el mundo de hoy, la ecología es la destrucción del campo.
La economía es la destrucción de la riqueza de la gente. La política es la destrucción del orden. Y todos los gremios van ya abiertamente contra la vida y contra la libertad. Y por eso vemos las barbaridades como las que os muestro ahí en la fotografía. Un árbol crucificado en primavera. Antiguamente se cortaban los árboles en noviembre. ¿Por qué? Primero porque en primavera están llenos de animales, pajaritos, las abejas se alimentan de ellos. Y además en primavera y verano hace mucho calor, por lo cual el árbol sin rama se muere y sufre mucho en verano. Pero bueno, ya estamos en la era de la política, entonces los que deciden ahora cómo se cortan los árboles son los políticos. Entonces pues se destruirán el mundo. No hará falta que venga Satanás con los políticos. Pero tú dirás viendo esta foto, no se ve tan claro. Pero yo te pongo la siguiente imagen. Este es otro árbol crucificado. Fijaos la crucifixión. Este árbol literalmente en primavera ha sido sacrificado. Cuando le pregunté a alguien del ayuntamiento, aquí no voy a decir qué pueblos son, para no estropear la imagen de los pueblos. Todos los pueblos lo están haciendo y varios países a la vez. Un año que fui a Portugal, Marruecos, España y México, a la vez, supongo que por orden de estos ecologistas globalistas, estas multinacionales que de ecologistas lo único que tienen es el nombre y que se dedican a destruir el mundo, pues seguro que ellos lo recomendaron. Este árbol, imaginaos, en primavera, estaba lleno de pajaritos, de flores, por poneros un ejemplo, y llega la autoridad y lo crucifica. Como podemos ver aquí en otro árbol que tomé, hice toda una serie de los árboles crucificados. Este sobrevivió de milagro. Ahí vemos unos pequeños retoños. Me acuerdo que uno del ayuntamiento del pueblo ese le pregunté, porque fue muy directo, y le pregunté, le digo, oiga, ¿y estos árboles? Y me dijo, no, en 2 meses esos se recuperan. Me dijo el del ayuntamiento, claro, por supuesto que volví a los 4 años y la mitad se habían muerto y los que se habían recuperado todavía no se recuperan, pero no creo que duren mucho porque parece que la obsesión por crucificar y destruir la vida en nuestra sociedad es muy grande y sobre todo por lo que yo digo, porque ya los campesinos no tienen el control que deberían tener del campo, porque ellos son los principales interesados de que los árboles no se mueran, y ellos eran los que tenían el verdadero conocimiento. En el caso de Europa es horrible, porque Europa es un monstruo destructor que mandan unas normativas y unos consejos ecológicos, y claro, lo hace un hombre que vive en Bruselas o en Estrasburgo con el aire acondicionado y que no ha visto un árbol en su vida y que si lo ve quiere que lo corten para que no les caigan las hojas del árbol a su coche y no lo manchen. Entonces, como tenemos a gente así rigiendo el mundo, pues la verdad no hay que echarle culpa al cambio climático, como dice la niña Greta de la iglesia de los últimos días del cambio climático. No hay que echarle la culpa. Las verdaderas causas están muy claras. Lo que pasa es que políticamente pues no conviene, porque comprendemos que tantas ONG, todos esos ecologistas, políticos que viven del cuento de la ecología, de todo eso, jamás van a reconocer su error y van a decir que tienen que devolverle el campo a los campesinos, jamás. Ellos tienen que seguir cobrando millones por esos estudios y todo eso. Entonces, observando esta fotografía, vamos a ver cómo la realidad no es lo que nos pintan. Aquí tenéis árboles crucificados. Estos sí que tienen cara y todo. Ustedes podéis ver que los dos tienen cara. No hay cambio climático, claro que no. Y bueno, me cerrarán el YouTube por decirlo. Los de la religión climática, que están fatal, parecen ya como la Inquisición. Ya quieren poner el pecado climático. No hay cambio climático, hermano. Los árboles, por ejemplo, de mi pueblo y todo eso, y estos árboles pues están muriendo porque los están podando en primavera. Cualquier libro de hace 20 años de colegio te explicaba que no se cortaban los árboles hasta noviembre. Es decir, se ha perdido el conocimiento, y esto de la religión climática, como digo, un grupo de políticos, gente de ONG que no han visto un árbol en su vida,
Y todo este personaje estudiosos de la universidad que se van un mes a la selva, ya se creen que conocen la selva, pues en lugar de estar ayudando a los campesinos y protegiéndolos para que ellos mantengan la vida en el campo y todo, pues hacen orden de que se hagan estas barbaridades. Estos árboles fui a verlos, creo que tardaron como 4 o 5 años y algunos se murió, pero casi que han sobrevivido, pero todavía están, la verdad, bastante tristes, porque claro, el daño que les hicieron fue brutal. En primavera llegó el demonio de la motosierra, como la gente ve muchas películas de Hollywood, ¿no? Y ven al tío de la motosierra, pues qué guay, vamos a cortar. Vieron manos tijeras y ya, pues, a cortar árboles a diestro y siniestro, ¿no? Si no has visto la película, no se la pongas a tus niños ni la veas, porque la verdad, si ves el manos tijeras, pues te dan unas ganas grandísimas de irte a cortar el árbol que está frente a tu casa y ponerle formas de paletita o formas de cucurucho o formas de cuadradito. Aquí tenemos una colección y aquí podemos ver claramente en la derecha una fotografía que tomé durante el Día de Muertos en un lugar que se llama Xochimilco, en la Ciudad de México. Ese Cristo es de una tumba que está abandonada. La familia no fue a recordar a sus antepasados. Probablemente se fueron al desfile del Halloween a beber cerveza. Y a la izquierda tenemos un Cristo imponente que hay en Querétaro, en una de las muchas iglesias de Querétaro. No recuerdo ahora mismo. Si quieres verlo, yo te recomiendo que vayas a Querétaro y todas las iglesias son muy bonitas. Y ahí vemos claramente lo que le están haciendo a la naturaleza. El pobre cambio climático, pues, es el culpable que buscan, ¿no? Para no buscar a los verdaderos culpables, que son, por ejemplo, los que están cortando esos árboles, los políticos que están mandando a cortar los árboles en primavera, no solo en un solo país. Ya os digo que en un solo año yo lo vi en Marruecos, México, España y Portugal. Es decir, que es una orden que viene de arriba, de ahí de ese gobierno invisible que no conocemos, que pareciera estar con unas ganas grandísimas de que destruyamos el mundo. Ahora vamos a cambiar a las nubes. La naturaleza pareciera también con las nubes crear estas maravillas, como esto que tomé desde un lugar muy interesante, muy difícil de llegar. Se llama Mirador. Hay que ir a Petén, el lago de Petén en Guatemala, de ahí a una población que se llama Carmelita, y de ahí tienes que caminar, o en mi caso yo caminé 2 días, 23 kilómetros y 19 kilómetros. Tengo que avisarte que es un viaje muy complicado. No vayas si eres turista, no llegas, no vas a llegar. Tienes que meterte en ríos con barro, los mosquitos, si no los soportas, a mí me da igual que me piquen, pero si tú eres de estos turistas, por mucho te vas a envenenar más con el protector que te eche y te van a seguir picando igual. Afortunadamente los vecinos de Carmelita se unieron en contra de que se construyera un tren. Y gracias a Dios lo lograron. Para los vecinos, cuando hablas con ellos, no es un atraso, por supuesto que no. Porque ellos saben que cuando llegue el tren y cuando lleguen las carreteras grandes, su selva va a ser destruida. Entonces, yo personalmente respeto mucho y yo a ellos les dije que, en mi opinión personal, modesta opinión, que estaba de acuerdo con ellos, sin quererme yo interferir en lo que decidan los guatemaltecos, pero estas personas mantienen Mirador de esa forma. Además, así también su comunidad gana dinero, porque para ellos es una forma de sustento llevar a los turistas. En lo personal, yo creo que ese es el turismo que deberíamos hacer. Si nosotros hiciéramos todo, en lugar de hacer turismo de destrucción masiva, que es como yo lo llamo, turismo de destrucción masiva, si nosotros hiciéramos ese tipo de turismo, no seríamos tan dañinos. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo a pie entre una ciudad y otra, viviríamos la experiencia. Por ejemplo, yo ahí en ese viaje a Mirador vi el gato de monte, que es el zorro de la selva, que parece gato y parece perro y no es como los zorros, un animal fascinante. Vi venados, vi serpientes, vi de todo. No lo vería si voy en un coche a toda velocidad.
Y bueno, el turismo de destrucción masiva ahí en Guatemala fue alucinante porque un día me quedé en Tikal después de ir a Mirador y llegó una turista extranjera que decía que por qué no callaban a los monos, que mandaran a callar a los monos, ¿no? Usted imagínate la locura en la que estamos, ¿no? Esta mujer se podía haber quedado en su casa viendo Netflix y National Geographic y dejar de molestar, ¿no? Que fue lo que le dijo el guatemalteco, ¿no? Le dijo, bueno, quédese usted en su casa, señora, viendo la televisión. Recuerdo otro, que si tú vas a la selva y sabes que hay muchos mosquitos, yo siempre me llevo el pantalón largo, que es un poco fino, para que sea fresquito, y me llevo una manguita larga fina para que los mosquitos, bueno, pues me van a acribillar de todas formas, pero bueno, me pican menos. Bueno, pues había una turista de destrucción masiva, ahí también en Tikal, y bueno, y no se le ocurre otra cosa que ponerse unos pantalones cortos y unas zapatillas y una camiseta muy cortita. Y claro, pues se la comieron los mosquitos. Pues ahora la mujer quería que fumigaran el bosque, que fumigaran la selva. Hemos llegado a una locura que, bueno, nos da para reírnos. La gente está, de verdad, como dirían en México, un dicho que escuché hace poco, no le sube el agua al tinaco, o más o menos sería, no le riega la sangre al cerebro, como dirían en España. Pero bueno, fijaos aquí, este es un tiburón. Qué bonito. Esto es encima de la pirámide principal que se llama la danta. La danta es un bonito animal, el tapir, que logré ver una vez en Chiapas. Y es un animal maravilloso. Fijaos el atardecer tan bonito en la selva. Ahí veis el tiburón, tiene su aleta y todo, tiene la boca abierta y su ojo. Tengo que decir que yo he sido un turista de destrucción masiva, pero de bajo alcance, bromeando. Es decir, siempre he intentado ser lo menos contaminante posible, hacer todo lo que he podido a pie, ir a hoteles pequeños, apoyar pequeñas familias, quedarme con campesinos. Siempre es mejor, siempre que busquen la seguridad y todo. En los coches, pues siempre hemos intentado, cuando hemos ido a Yucatán y hemos alquilado nuestro carro, pues hemos intentado ir a 60 para no matar a las mariposas. Yo comprendo que es imposible no viajar. Tampoco estoy de acuerdo con la iglesia climática de los últimos días de Santa Greta. Es decir, tampoco creo que pudiéramos hoy, como está organizada nuestra civilización, abandonar por completo ciertos avances y ciertas tecnologías. Yo creo que con conciencia y no saliendo a quemar ciudades, ni a tirar piedras, ni faltando a clase los viernes, podríamos cambiar el mundo, pero poco a poco, con conciencia y con inteligencia. Aquí podéis ver en Wirikuta, San Luis Potosí, una fotografía que sí es misteriosa. Ese lugar es muy interesante. Está en Real de 14. Te levantas como a las 5 de la mañana y llegas allí al amanecer. Ese lugar es sagrado para los indígenas wixáricas y unas mineras quieren meterse ahí. Desconozco si ya se habrán metido o no. Sí sé que algunos de los líderes que defendieron ese lugar, al menos 2, han muerto asesinados. Lo que yo no sé cómo irá esa lucha. No lo he visto más en los periódicos y no tengo contacto. Pero esta fotografía que tomé, para mí, claramente es Saturno. Va a haber gente que va a decir que es un ovni. Yo no creo en los ovnis. Yo estuve varios años con personas que veían ovnis, no sé qué. Yo nunca me he podido montar en la nave. Entonces soy un poco parecido a Dalí. El día que a mí me den el paseo en la nave y yo vea la nave y todo y me lleven al planeta Nibiru y no sé cuánto, entonces, mientras tanto, yo lo que veo le voy a atribuir algo natural o algo a la creación de Dios. Total, nadie me va a poder demostrar lo de la nave porque los extraterrestres yo todavía no los he visto. Más bien me tiendo a pensar que los extraterrestres, como los conocemos, son más bien demonios. Aprovecho el compartir con vosotros las fotografías, aprovecho para contaros anécdotas y opiniones. Podéis estar o no de acuerdo, pero creo que son interesantes y no está mal compartir, siempre y cuando no hagamos de nuevo, me gusta repetir bromas porque es de risa,
como la niña Santa Greta, que ahora hay que quemar el mundo. No, pues no hay que quemar el tren. Es decir, hay que llegar a acuerdos. Yo sí creo más en la civilización, seré una persona antigua, no como hoy, que parece que hoy lo quieren arreglar todo con manifestaciones, pero para darle más poder a los políticos, ¿no? Lo más absurdo que te puedas imaginar, ¿no? Salen a pedirle más poder a los políticos, todavía más. Pero bueno, volviendo a los demonios y a Saturno, para mí, ¿qué fue Saturno? Impresionante, duró unos 30 segundos el tiempo de tomarle la foto, pero cuando miro al lado contrario, me encuentro con una serpiente, a su izquierda, Fijaos que yo veo la serpiente y digo, Dios mío, es una serpiente. No estaba nublado, no había ninguna nube alrededor y estaba justo sobre las montañas que los indígenas consideran sagradas. ¿Cómo dirían en mi pueblo? De que vuelan, vuelan. Esta otra fotografía es igual. Esta la tomé en Valladolid, Yucatán, que cerca tiene un lugar que os voy a recomendar que se llama Ekbalam. Su cenote es precioso y es la portada de mi nuevo libro, México Místico. La vida está llena de misterio y sobre todo cuando apagan la televisión o la computadora. No voy a decir, volvemos a lo mismo, no estoy en contra de la computadora, ni de la televisión, ni de prohibir todo. El que quiera verla, la puede ver. Si quieres ver 40.000 telenovelas, bienvenido. Cada uno hace con su tiempo lo que quiera. No estoy de acuerdo en prohibir nada, ni poner a cargo de los políticos el control de qué vemos o no vemos. El Internet tiene cosas buenas para compartir. Tiene cosas horribles porque lo están manipulando terrible. Tengo algunos vídeos en mi canal de cómo lo manipulan. Pero bueno, en este caso, si tú te tomas un tiempo para conocer la vida en primera persona y vivir la realidad, pues vas a tener experiencias muy bonitas que no vas a tener si estás metido en una habitación con un ordenador 24 horas del día, con una computadora. Fijaos, pasan milagros porque estaba presentando mi libro en Cholula, Puebla, en México, muy cerca del volcán Popocatépetl, y mi libro se llama La profecía de los jaguares. Y entonces, me vais a permitir la broma, antes de ir para Puebla, para impresionar un poco a la gente de Cholula y de Puebla, hablé con Don Goyo, que es como le llaman al Popocatépetl, y le dije, bueno, mira, Don Goyo, cuando yo salga de Puebla después de mi presentación de los jaguares, tiras 2 llamaradas y echas un poco de humo y me sacas unos jaguares ahí bonitos. Claro, esta broma la estoy haciendo, no me estoy burlando, sino la estoy haciendo un poco con lo de la New Age, ¿no? Que como Dios no existe, pues ellos se creen que creen esas cosas. Por supuesto que yo no tengo el poder, ni conozco a Don Goyo, al volcán, ni le puedo decir que suelte los jaguares. Igual estos jaguares en vivo se veían más claros. El de la izquierda se ve bien claro. Pero sí, realmente sucedió esa anécdota, que después de presentar mi libro, La profecía de los jaguares, aparecieron esos jaguares. Pero no es la primera vez que el Popo, hablo yo con él y le digo que me saque una imagen. Aquí, volviendo a la broma de antes, el Popo me sacó esta imagen viniendo desde Puebla, más cerca de ya de la Ciudad de México. El Popo pues me soltó esta maravilla que sería una gran representación de lo que es el paso de Cortés, ¿no? Porque fijaos que tiene 2 figuras muy curiosas. La perilla que tiene o la barbilla que tiene la forma de un español, en la barbilla esas que se ponían de pico. Sin embargo, el casco que lleva, con un pequeño puesto detrás, ese casco es el que llevaban los guerreros águila. Lo podréis comprobar los que buscando guerrero águila azteca o mexica, y vais a ver cómo ese guerrero águila que tiene al Iztaccíhuatl en los brazos se parece. Volvemos a lo mismo, ¿no? Qué misterio, ¿no? ¿Qué hace que puedan salir esas imágenes? Hay varias formas de verlo. Por ejemplo, si eres materialista, pues tú dices que es una simple casualidad. Para los científicos
Todo es matemática menos cuando no se puede explicar. Cuando ya no lo pueden explicar dicen que es casualidad. Pero dicen que todo el universo es matemático y que nada es casualidad en el universo. Pero si tú les enseñas algo así, te van a decir que es casualidad y que es tu imaginación. Es la ciencia que yo le llamo la religión científica. Y hay otra forma de verlo, que es si tú eres creyente, que es Dios. Dios es capaz de todo, aunque nos parezca muy difícil. Para Él es muy fácil hacer que el volcán te ponga ahí lo que tú quieras ver. Y la tercera está la de la nueva era, que es que yo mismo lo creé con mi mente. Hombre, yo creo que ese método falla bastante, porque si yo pudiera crear con mi mente, pues a lo mejor hubiera creado ciertas cosas que no tengo. Hubiera ido ya a Egipto, que todavía no he podido ir, etcétera. Es decir, a lo mejor hay un orden natural y tampoco nuestra mente. Yo personalmente creo que los que siguen la nueva era pues también dan para un poco para la burla. Perdónenme, soy andaluz y vivo en México. Imagínate, tengo la sátira del andaluz y del mexicano. Entonces, bueno, pero fijaos, los de la nueva era, yo lo he investigado ese tema, pasé años viendo cómo era. Con simple curiosidad, vi algunas cosas que están bien en general, pero en general lo vi como una religión. Y es muy ridículo porque no creen en Dios. Pero se ponen una pulserita roja y ya se creen que el universo les va a hacer no sé cuánto. O no creen en Dios. Dios no existe. No creen en Cristo, no creen en la Virgen María. No, la Virgen María es una estupidez. Pero se ponen un collarito y con el collarito ese le van a regalar un coche. Entonces es realmente un asunto psicológico interesante. Tampoco creen en las posesiones, no creen en el demonio como tal, e invocan espíritu ahí a diestro y siniestro. Sí creen en los seres de luz, Astarten o no sé cuánto, yo no sé los nombres, el capitán Astartar y el no sé cuánto. De verdad, perdónenme que me ría. Yo mismo accedía a todas esas cosas, pero la verdad es un poco absurdo y ridículo no creer en Dios y sí creer en el comandante Astartar, ¿no? Y bueno, ya están los creyentes que no creen en nada del más allá, que son los de la religión científica, que yo los llamo los de la Iglesia Climática de los Últimos Días de Santa Greta, que esos creen, pero en los políticos. Entonces sus mesías son Cristiano y Messi. Messi, el Mesías y Cristiano, y en lugar de hacerle votos a la Virgen como hacen los católicos, pues ellos le hacen votos a los políticos, o en lugar de hacerle promesas a la Virgen o a los santos para que le den algo que piden, pues le hacen las promesas a los políticos, que claro, los políticos lamentablemente, hombre, con la Virgen puede suceder que te den el milagro si te lo mereces y si está dentro de tu camino. Las promesas de los políticos, bueno, ya lo sabemos, se las lleva el viento. Y bueno, y también tenemos pues esa religión de los estudios, que es estudios, que es la religión científica universitaria. Estudio dice que el alcohol es bueno, estudio dice que el alcohol es malo, estudio dice que el alcohol es bueno, y ahí en esa se van. Pero seguimos adelante y ya nos acercamos al final de este asunto, que es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero antes os voy a descifrar un secreto que no es secreto, por supuesto, pero que me parece divertido, que es de dónde proviene el ojo de Horus, el ojo del dios sol egipcio. Y yo me encontré con ese ojo de Horus en Guerrero, México. Al fondo lo que se ve es Guerrero. Y así a simple vista lo que veis es un simple atardecer. Pero cuando ampliamos ese sol y le hacemos un poquito de niveles al Photoshop, ¿qué veis ahí dentro? Pues mira, ahí vemos un huevo frito. Me han dado ganas de comerme unos chilaquiles mexicanos que están buenísimos. Y un ojo. Ahí ves la forma exacta del ojo. Y entonces tú dirás, este chico sí tiene imaginación. Pero ahí te pongo la foto original, ahí te pongo el truque y ahí te pongo el ojo de oro en un templo
egipcio. Es decir, nada es casualidad, nada es nuevo bajo el sol, como dijo Salomón. El mundo está creado de una forma inmutable desde hace miles de años. Nosotros creemos que con nuestra tecnología y que con nuestra egocentrismo y vanidad vamos a crear algo nuevo, pero no podemos, porque Dios, la ley universal, está ahí. La naturaleza es más sabia de lo que imaginamos. Ese ojo no solo está en nuestro cuerpo y en el de todos los animales, y también está en el sol, y también está en los templos, sino que también está en esta mariposa, que tomé precisamente sobre la pirámide de la Danta de Mirador en Guatemala, en el corazón de la selva más hermosa que yo haya visitado. Y ahí tenéis el ojo. El sol quizás sea la máquina que usa Dios para crear. Quizás Dios creó ese sol como el ser o lo que sea que crea, y todos los demás reflejamos al sol. El sol nos influye, o hay patrones y todo el universo, lo chico y lo pequeño es lo mismo. Pues eso lo vamos a ver en la foto siguiente, que tomé precisamente también en Guatemala, pocos días después de estar en Mirador, y es en la maravillosa ciudad de Tikal. Este es el amanecer. La cosa es tan alucinante que el sol tenía un halo, como podéis ver arriba, y parecía el San Antonio de mi pueblo, porque tenía el alito redondo y se veía como el San Antonio de mi pueblo. Y fijaos qué curioso, Tikal, la ciudad impresionante de Tikal, desde una de sus pirámides, la más alta, viendo el amanecer. Ahí tenemos de nuevo el ojo de Horus, pero en este caso es verdaderamente un huevo frito. ¿Y quién pintaba esos huevos fritos? Seguro que ustedes lo habéis visto, si os gusta el arte. Salvador Dalí. Este cuadro, no necesito ser crítico de arte ni nada, porque yo creo o pienso que después de muchos años de viaje, de estudio de teología, antropología, también mucho estudio de la Biblia, libro muy importante, Mahabharata, yo he llegado a la conclusión de que sé por qué pintó Dalí ese cuadro y sé lo que significa. Ese cuadro es la creación del hombre. Adán y Eva, ahí veis como Adán corre, Eva está a la derecha, el agua, que es de lo que estamos creados. Nosotros estamos creados del humus. El humus viene también de humedad. Adán significa tierra. Entonces somos humanos porque venimos de la tierra, del Adán, de la tierra húmeda, el humus. Eva significa vida porque Eva es ovo, huevo. No confundir con Evo. Y el huevo, ahí lo tenéis, el huevo creador. Ahí tenéis cómo, aquí le pone un poco de fantasía y lo actualiza un poco y le pone a estos tíos trabajando ahí en el andamio. Y ahora arriba, como os dais cuenta, le pone unos rayos, una corona, una forma. También eso está sacado de la realidad, porque en la foto que os comparto a continuación, que podéis ver aquí, que la tomé en Baja California al amanecer, en un lugar llamado Todos Santos, podéis ver claramente esa misma forma que tiene el cuadro de Dalí, en el cual el sol está creando como un abanico. Tengo que contar una anécdota que no tiene mucho que ver, pero es muy divertida, sobre esa vez que fui a Todos Santos. Resulta que fui a Todos Santos y anunciaron que venía un huracán. En la televisión, en la prensa, fue tanto que me llegaron a escribir desde España a decirme que iba un huracán y que si estaba bien. Pues yo cogí los peces tan ricos que venden ahí, hice el pez al ajillo y había unos gatitos ahí que tenía la mujer y bueno,
era surrealista, porque en la realidad el día estaba bueno, no hacía mucho viento, apenas estaba lloviendo, se veía todo muy bonito, el gatito tomando el sol, y en la televisión era el fin del mundo y el huracán. Y entonces ahí fue un poco donde tomé conciencia a donde está llegando la prensa, es decir, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y pues ya vamos a llegar al final, y aquí es donde viene la pregunta que os voy a hacer, porque yo no os voy a responder, sino que ustedes mismos os vais a responder. Aquí tenemos el cuadro de Dalí, la creación, arriba tenemos Tikal, el huevo, la vida, Evo, no, ovo. Perdonen la broma. Y a la izquierda tenemos el sol. Ahora, la pregunta que les hago yo a ustedes es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Evidentemente, la pregunta es estúpida. ¿Por qué? No tienen conocimiento de cómo funciona el universo. Nuestra ciencia, la que hace esa pregunta tan absurda, demuestra haciendo esa pregunta tan absurda que no comprende cómo es el universo ni cómo funciona. Yo creo que la mayoría de ustedes ya habréis obtenido la respuesta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Evidentemente, la pregunta se responde sola. Espero que este video os haya ayudado a salir un poco de la monotonía de este mundo en el que vivimos, en el que 2 más 2 es 4 y uno no puede decir que 2 más 2 es 5. Hay que ver, pues si yo quiero soñar con que 2 más 2 es 5, pues déjenme soñar, ¿no? Lo digo de broma. Evidentemente, la pregunta de la gallina es realmente estúpida. Si te gustó, te invito a suscribirte, a compartirlo, y también si quieres leer algunos libros míos, creo que por lo menos son mejores que las telenovelas, si te los recomiendo. Pues bueno, el curso de la vida es sobre mi experiencia como periodista en Venezuela y en otros países, pero con base en Venezuela durante 7 años, en la Venezuela de Chávez, casi 7 años. El de la profecía de los jaguares es un poco más de mitología y de estos temas que toco en este vídeo. Ahí narro mi viaje a Mirador y a otros lugares que aparecen en el vídeo. El tercero es la biografía de mi padre, un campesino andaluz. Ahí es un toque un poco más ecológico en defensa de los campesinos, en defensa de las personas humildes que viven en los pueblos. Y arriba pues están los 2 libros, como podéis ver a la izquierda, México Místico. Acaba de ser publicado un libro de fotografías de todo México, de su cultura, de su gente, de su naturaleza, que de verdad te recomiendo y que tengo que agradecer a Banorte que lo hizo, y a M Editores, que es mi editorial. Y a la derecha este libro que también está ahora en casi todas las librerías de México, aunque ya ha empezado a agotarse, se llama México Alma Majestuosa, que es un libro que también te recomiendo. Y para más información visita mi página web chicosanchez.com. Y bueno, la próxima vez que nos comamos un huevo frito, pues ya sabemos cuál es el secreto del universo, porque como diría un mexicano de broma, ¿no? El secreto del universo está en unos buenos chilaquiles. Que disfrutes y muchas gracias.